Hoy voy a hablar de la emancipación. La emancipación es la palabra que para mí define de la mejor manera posible el concepto, mejor formulado, más claro, de lo que sería una liberación. Una liberación que de entrada, pues al final ya apuntaré una tercera posibilidad, sería una emancipación ética y una emancipación política. Emancipación es lo contrario de servidumbre y de dominación. Servidumbre implica que estás dominado por otro o incluso que estás dominado por una parte de ti mismo que es una parte que ejerce este papel de dominio. Es decir, uno puede estar dominado por el otro. Si está dominado por el otro, siempre es por una servidumbre voluntaria o involuntaria. Es decir, hay una servidumbre voluntaria, como ya planteó Lavoisier en un excelente escrito del siglo XVI, perdón. Esta servidumbre voluntaria significa que uno se deja dominar cuando podría no hacerlo, y una servidumbre involuntaria, que es lo que se padece delante de una tiranía de lo que uno quisiera salir, ¿no? Por lo tanto, esta servidumbre con respecto al otro sería siempre, para mí, una servidumbre que yo llamaría política. Mientras que lo que es la servidumbre con respecto a uno mismo sería que uno está dominado por una parte que no controla, por una parte que no quiere, por una parte que le hace o le conduce hacia las peores decisiones. Esto ya lo plantearon claramente los antiguos a partir de Platón o más claramente de Aristóteles y de los estoicos, es decir, lo que llamaban las pasiones. ¿Qué son las pasiones? Las pasiones es la parte emocional, la parte que de alguna manera nos arrastra emocional o de impulso, las dependencias, digamos, que tenemos, ¿no? En un adicto, una persona que está dominado por su agresividad, en una persona que está dominado por su miedo, o incluso una persona que está dominado por la envidia, que está dominado por la vanidad, que está dominado por la ira, ¿no? Es decir, todas estas pasiones que siempre se basan en creencias erróneas, o sea, siempre nos dan una dimensión en la cual nosotros realmente no tenemos una distancia, no tenemos una capacidad racional, no tenemos la capacidad de entender, o bien, si lo entendemos, de llevar a cabo lo que nosotros vemos como mejor. Es decir, una persona puede estar dominada políticamente por un estado dictatorial, o una persona puede estar dominado, digamos, por unas pasiones que no controla. En los dos casos, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que uno no tiene la capacidad de poder ejercer de una manera libre lo que quiere para él. Y siempre lo que quiere para él, me parece interesante situarlo, digamos, en una perspectiva, digamos, individualista buena. Individualista buena quiere decir que es el sujeto, es el individuo, el que decide porque tiene autonomía, lo cual no quiere decir que sea un individualismo que yo llamaría malo, ¿no? Que quiere decir una perspectiva competitiva, una perspectiva de completo egoísmo. O sea, esta autonomía del sujeto, esta capacidad para decidir lo mejor para él, siempre es desde el punto de vista de cuidarse a uno mismo y de cuidar de los otros. Yo siempre le doy una dimensión, digamos, de relación con los otros. Esto tiene que quedar claro para no confundir lo que estoy proponiendo con
lo que serían las opciones neoliberales, que son unas opciones de gestionarse a uno mismo como una empresa, de ver a los otros simplemente como medios o como obstáculos de cara a lo que nosotros queremos conseguir, que es como aplicar, digamos, una idea de autogestión en una perspectiva claramente capitalista. No es esto de lo que estoy hablando. Estoy hablando de la autonomía, pero una autonomía que se complementa con lo que sería la participación en lo común, con lo que sería una actitud generosa, con lo que sería, digamos, una actitud fraterna, ¿eh? Por lo tanto, aquí, si queremos emanciparnos, tenemos que hacer un trabajo ético y un trabajo político. ¿En qué consiste este trabajo ético? Este trabajo ético quiere decir transformarse a uno mismo, transformarse en uno mismo en una persona libre, una persona con capacidad de entender, lúcida, una persona sabia de alguna manera, una persona también con carácter, es decir, una persona que tiene una estructura suficientemente fuerte como para no dejarse ni dominar por las propias pasiones ni por la presión de los otros. Este trabajo ético también es un trabajo que nos debe de alguna manera liberar liberar, y siempre digo, no de forma absoluta, porque todos los condicionamientos que tenemos, los tenemos y los seguiremos teniendo, pero saber cuáles son estos condicionamientos, tener un cierto margen, una cierta distancia para que no nos determinen. O sea, este trabajo ético, ¿cómo se hace? Bueno, se puede hacer a través de lo que Pierre Hadot, por ejemplo, filósofo del siglo XX muy interesante, llamaba ejercicios espirituales, que es lo que él recoge de la tradición filosófica. O sea, un trabajo de tener una perspectiva amplia, de salir de la propia perspectiva limitada, o un autoexamen, un trabajo de pensar, de dialogar, un trabajo de lectura, todo esto para transformarnos en algo mejor. Es decir, este combate contra lo peor de nosotros mismos, ¿eh? Estos ejercicios espirituales de alguna manera nos permiten tener una perspectiva mucho más amplia, sentirnos parte de la humanidad, sentirnos parte del cosmos, pero desde nuestra singularidad, ¿eh? Y en este sentido yo reivindico como mi referencia filosófica fundamental a Spinoza, ¿eh? Bien, por lo tanto, también habría, digamos, otra opción, que sería no a través de los ejercicios espirituales que plantea la filosofía, sino, por ejemplo, digamos, a través del psicoanálisis. Por ejemplo, Jean Luc, que es un psicoanalista de formación lacaniana, pero algo heterodoxo, plantea el psicoanálisis como un ejercicio espiritual. Evidentemente, desde otra perspectiva, porque la base, digamos, del psicoanálisis es un trabajo sobre el inconsciente, mientras que estos ejercicios espirituales filosóficos son desde el consciente. Es un tipo de trabajo diferente, pero bueno, de alguna manera es un trabajo que, como digo, nos permite liberarnos de todo lo que nos impide como esta emancipación, digamos, como sujetos, ¿no? Que es la perspectiva de la modernidad, ¿eh? Lo único bueno, digamos, que nos promete la modernidad es esto, porque ha traído muchos desastres, ¿no? Empezando por el capitalismo, pero la modernidad nos promete, por ejemplo, en el texto de Kant, de que es la ilustración, este ser capaces, digamos, de emanciparnos en el sentido de tener un criterio propio que vamos elaborando, ¿no? Pero bien, el psicoanálisis sitúa, digamos, otra perspectiva, o incluso es posible un trabajo, digamos, desde una psicología transpersonal, desde una psicología humanista. Es decir, sí que muchas veces hace falta, o quizás siempre, la figura de un otro, de un maestro, de un terapeuta que de alguna manera nos ayude en este camino, porque tenemos mucha tendencia al autoengaño y por lo tanto hace falta este otro que nos permite marcar, digamos, esta distancia en un tiempo determinado, evidentemente no para ejercer lo que Foucault llama un poder postural, es decir, unas relaciones de obediencia con respecto a un guía, sino alguien que nos permite de alguna manera o que nos conduce a un trabajo. El
tiempo, digamos, necesario, como planteaban las escuelas antiguas, como plantea el psicoanálisis o las mejores tendencias, digamos, de la psicología transpersonal o humanista, ¿no? Yo planteo que es fundamental también un trabajo sobre lo que podríamos llamar el cuerpo, aceptando un poco este dualismo, que de hecho no existe, pero del cuerpo quiero decir que no solo un trabajo, podríamos decir, sobre los afectos, sobre las ideas, sino que hay que trabajar el cuerpo, centrarlo, el tema de la respiración, que es fundamental, el tema, digamos, de los principios de cómo movernos, de cómo estar sentados, de cómo estar de pie. Y yo para esto, vamos a ver, hay muchas escuelas, la que yo he trabajado es el Qigong y el Tai Chi, que la verdad es que me ha ido muy bien. Parece que es un trabajo perfectamente complementario, digamos, del anterior. Todo esto forma parte de la emancipación ética, que es fundamental y que no viene por la emancipación política. Emancipación política, ¿qué quiere decir? La emancipación política quiere decir que somos sujetos de un Estado de Derecho, que somos ciudadanos con una serie de derechos y con una serie de obligaciones. Señalamos, como decía Simone Weil, la obligación antes de los derechos, que este Estado de Derecho nos permite participar de alguna manera, democracia, en lo que son los asuntos públicos, que nos permite una libertad para expresar lo que pensamos sobre temas políticos. Por lo tanto, yo por lo menos para lo que es mi contexto, digamos que es Europa, pienso que la mejor alternativa es una democracia liberal. Pero una democracia liberal bien entendida. No entendida como lo entiende, digamos, el liberalismo de derechas, que simplemente garantizar derechos cívicos o derechos políticos, que además normalmente el liberalismo de derecha es bastante conservador y lo hace de manera limitada, sino un liberalismo de izquierdas, que coincidiría un poco con lo que se ha llamado la socialdemocracia también, Pero que yo insisto en lo del liberalismo porque el referente siempre es el ciudadano que participa, que se relaciona con los otros, que tiene, como he dicho antes, obligaciones y derechos, pero que estos derechos también pasan por una serie de derechos sociales, económicos, liberales, derecho a la vivienda, a la sanidad, a la educación, pero siempre, evidentemente, con una contraprestación, es decir, siempre es fundamental y es necesario que la persona que tiene estos derechos las entienda como obligaciones con los otros y obligaciones con la propia sociedad. En este sentido, sí que tenemos los derechos, pero estos derechos, vuelvo a repetir, implican obligaciones. Bien, por lo tanto, la emancipación ética pasa por este trabajo que yo diría de transformación de sí, para sacar lo peor, para sacar lo que nos constituye como seres dominados por servidumbres, sean de los otros, digamos, en sentido más político, por la sociedad, o en un sentido más ético, por lo que de nosotros mismos, digamos, nos encadena, ¿no? Y esta emancipación política yo la veo también limitada. La emancipación política es la que nos permite, esta emancipación ética es la que nos permite que esta emancipación ética sea una emancipación de todos y que de alguna manera participamos, formamos o nos constituimos como comunidad política. Finalmente, abro la puerta para una tercera emancipación, que sería una emancipación espiritual, podríamos decir, diferente, digamos, de lo que antes se ha llamado ejercicios espirituales en el sentido de Pierre Radot, que sería este trabajo interno, pero a mí se me abre la posibilidad, es algo sobre lo que estoy pensando, sobre lo que estoy trabajando, lo que intento entender, de una emancipación espiritual desde lo que se llama la no dualidad, que yo creo que es lo que plantea Spinoza en el tercer grado de conocimiento, que es la intuición, lo que plantea el budismo, lo que plantea el Vedanta, lo que plantea
el taoísmo, que es de alguna manera ser capaz incluso de liberarse de la propia subjetividad para entenderse, para experimentarse como parte quiere decir, quizás no sea la expresión más importante, para experimentarse como algo que forma parte de un todo. Esto lo prometen todas estas escuelas. Yo es algo que he estudiado, investigado, que no he experimentado, no sé si es posible o no es posible, pero es un tercer campo que me parece interesante tener en cuenta.